Shalom Israel nuevamente, nos permite nuestro Elohim poder estar con ustedes por este medio, poder relacionarnos, poder saludarnos, todo Israel, donde quiera esté disperso. Un saludo, un shalom del corazón a ustedes, hermanos. Nos permite nuevamente el Creador poder estar con ustedes compartiendo Perasha Ashavua. Esta porción, la cual se encuentra en Sefer Bereshit, capítulo 37, versículo 1 al capítulo 40, el versículo 23. Esta porción nos marca el inicio, claro, empieza eh, narrándonos cómo es que Jacob se asienta en la tierra de sus padres. Vamos a ver de inicio esto. Expresa así en el capítulo 37, el versículo 1. Vayeshe Jacob be'eres megure abi be'eres kenan. Es decir, expresa así la traducción. Residió Jacob en la tierra que habitó su padre, en la tierra de Kenan. Vemos cómo los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob tenían la misma encomienda, o más bien de Abraham, su sucesor Isaac, su sucesor Jacob, pero vemos que Abraham estuvo desde que salió de Harán, fue transcurriendo desde las orillas, desde la parte norte de Israel, de la tierra de Israel, y fue descendiendo, en una ocasión bajó hasta Mizraim, luego regresó nuevamente, y entre ello al final se quedó en Beersheba. Se quedó una vez en Hebrón, pero al final vino a terminar a la tierra la cual culminó sus días. Y así de la misma manera expresa que Isaac se quedó en la tierra en la cual habitó su padre. Y lo mismo nos dice esta ocasión, que Jacob se quedó en la tierra en la cual habitó su padre, tal cual expresa así, y residió Jacob en las tierras que habitó su padre, en la tierra de Canaán. Pero si vemos, ellos tenían cualidades muy diferentes, porque hago la aclaración, dado que él habitó en la misma tierra, en el mismo lugar, es decir, siguió su camino, siguió sus pasos, siguió su senda, llegó a habitar a los lugares que alcanzaron sus padres. Esto nos viene a tratar a pensar que eran de la misma manera, y vemos que no era de la misma manera. Vemos que Abraham se conocía por Gesed, por bondad, por ser hospedador, por tener completamente la dirección, tener completamente el interactuar con su Elohim, el poder tener la guianza en todo momento y hacer verdaderamente, completamente todo lo que decía su Elohim, Elohim nuestro, pero siempre trataba de interactuar, no de una manera de cuestionar, pero sí interactuar, y esto, lo otro, vamos, cuando le pidió que sacara a la sierva con su hijo, dice que le pesó, le preocupó, quiero que ande delante de ti, Ismael, y todo así venía, pareciera ser que lo cuestionaba. Pero vemos entonces que Isaac era más tranquilo. Isaac solamente se asentó en una tierra y se encargó de sus hijos, y no se habla demasiado, no mandó a traer esposa para Jacob, sino envió a Jacob. Se habla muy poco, pero dice algo muy clave su hijo Jacob, cuando el altercado con su suegro Labán, expresa que Jacob juró por aquel a quien temía su padre. El pavor de Isaac, dice otra traducción. Simplemente no llegó a ser, por decir así, grandes hazañas, y se habla del altercado con Abimele, se habla que volvió a reabrir los pozos que había hecho su padre, pero no se habla de más cosas. Fue muy pasivo, fue muy tranquilo, y vemos como ahora Jacob lleva una travesía muy diferente, y todavía va a 20 años con Labán, regresa, y vemos el tema con Shechem, en la ciudad de Shechem, y todo lo que vino ocurriendo hasta ahora que van a bajar a Misraim. Entonces, el decir, siguió los caminos de su padre, no precisamente tiene que dedicarse a la misma profesión, no precisamente tiene que dedicarse al mismo camino, sino seguir en la misma senda, en el mismo lugar, es decir, que tengan un mismo Elohim,
es lo que los hace completamente estar en el mismo lugar, estar en la misma senda, que su mismo Elohim, el cual mencionaba Abraham, el cual era el pavor de Isaac, el cual puso delante de él ungiendo piedra, haciendo pacto, tratando con su Elohim Jacob, y los dos siguieron la misma senda, aunque de maneras diferentes, de pensamientos y temperamentos muy diferentes. Ahora vamos a aprender un poco más, les decía hace un momento. Esta semana la Perashá nos trae el comienzo de cómo es que Israel va a bajar a Misraim, como al término de la Perashá. Vemos que en este inicio nos empiezan a narrar que son las generaciones. Dice el versículo 2 de la Perashá, el 37:2, el letoldo y Jacob Yosef ben Sheba Esderes Shana Ara Aea Roei et Ejai. Estas son las generaciones. Cuando hablamos de Toldot, estas son las generaciones. Jacob Yosef tenía 17 años. Algunas traducciones dicen Joseph tenía, esta es la historia de la familia Jacob, y te empiezan a decir, y pareciera ser porque vemos cómo lo manda a ver qué hacen sus hermanos, vemos todo lo que pasa, la venta de Joseph y todo, pero aquí no está diciendo, estas son las generaciones, este es el sucesor, dado que le está hablando de sucesores, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y ahora el sucesor es Joseph. Joseph es la generación Toldó, la generación la que va a continuar con completamente cualidades diferentes a los tres ya mencionados, y ahora Joseph nos inician con la venta y de llevado a Misrán. Entre ello hay un intervalo entre la secuencia esto, la situación de Yehudá y Tamar su nuera, y automáticamente retomamos el tema. Está Joseph está con el que lo compró, Potifar. Sabemos lo que pasa con su esposa. Hay factores que lo llevaron a que exista este inicio. ¿Cuáles son estos factores? Uno, el que Rubén no lo hubiese dejado solo. Cuando llega Rubén ya no está. Si Rubén hubiese estado, no se hace la venta de Joseph. Rubén desde un principio no quería que eso se hiciera. Recordemos a Rubén cómo hace la expresión, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir ahora que no está el joven? Entonces, uno de los factores fue, no está Rubén, uno de los factores fue la kedushá, el respeto, y vemos, mira cómo se lo plantea la mujer de Paró. Mira, me ha puesto por señor de su casa, me ha puesto, excepto solo tú, me ha privado, pero ¿cómo voy a hacer esto? En otras palabras, pero el haber hecho que la mujer se enfureciera por ese desprecio fue un factor que lo fue llevando. Y posteriormente, cuando habla, ya que él está en la cárcel, habla con aquellos los cuales soñaron, a uno le interpreta de una manera, a otro le interpreta de otra manera, dado que él le dice, ¿qué no los sueños son de Elohim? ¿Qué no las interpretaciones? A ver, contarme. Que Joseph tenía la certeza de sus sueños. No sería que más bien, quiero escucharlo, pero a fin de cuentas, de esto solamente Elohim sabe qué es lo que ha de pasar. Y influencia divina viene sobre Joseph. Esto es meramente una idea, ¿no? Viene influencia divina sobre Joseph y Joseph le revela. Cuando viene uno de ellos, al cual le había interpretado, dice que el otro dijo, como vio que le había interpretado bien, pero no en el sentido de que le dio un buen masal, un buen destino, sino dicen los sabios comentaristas del texto, dicen, lo que pasa que al otro se le reveló el significado del otro y al otro se le había revelado el significado del otro. Por eso dice, como vio que había interpretado bien, y puede ser posible. Todas esas especulaciones son meramente válidas y aceptables. Lo cierto fue de que le hace dos menciones a aquel que le interpretó bien. Aquel copero le dice, no te olvides de mí, acuérdate de mí cuando estés con Parot. Es decir, lo dijo dos veces. Lo cierto es que Joseph sabía que su Elohim era el que estaba orquestando todo esto,
Vemos que todo el tiempo que estuvo en casa de Potifar, él tuvo tiempo probablemente de ver la manera de relacionarse con su padre, dado que Potifar estaba muy contento con él. Esto era meramente por el creador. El creador meramente ya le había mostrado, por decir de esta manera, a Joseph el propósito que tenía para con él. Es decir, que en cierto modo yo sé, ya sabía que había un propósito bueno. Y de esto aprendemos y podemos tomar aquella anécdota que nos trae el Tratado Berajó respecto a Rabí Akiva, la vez que salió fuera. Solamente les voy a parafrasear la historia, no con toda la exactitud, para avanzar en esto, que Rabí Akiva llega a un poblado, no lo dejan entrar, y esa es la historia aquella la cual Rabí Akiva expresa Gansú Letová. Todo es para bien. Entonces recordamos que en ese viaje, cuando de la ciudad lo expulsan, no lo dejan entrar esa vez en esa ciudad de noche, entonces él traía su burro, traía su gallo, traía su vela. El burro lo transportaba, el gallo para que lo despertara y la vela la ocupaba para estudiar sus lecciones de Torah. Vemos que esta historia, recordamos cómo viene un león y se come al burro, vemos también cómo su gallo se lo llevan y cómo viene el viento y le apaga la vela y entonces llegan a esa ciudad unos malhechores y acechan la ciudad y matan a toda la gente y se roban y hurtan todo y dice Rabbi Akiva nuevamente Cansule Toba, todo es para bien, desde que se fue el burro, desde que se fue el gallo, desde que se fue la vela, Cansule Toba, todo es para bien porque todo tiene un rumbo, todo tiene un propósito, solamente nosotros le demos que se oriente verdaderamente. A veces pasan circunstancias en nuestra vida y de momento queremos poner el grito como expresan por ahí coloquialmente, queremos poner el grito en el cielo, es decir, un reclamo hacia el cielo, un reclamo hacia el reino. ¿Por qué es que esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Simplemente todo esto es porque el Creador, bendito su nombre, lo permitió para bien. Y así Rabbi Akiva cuando estaba ahí se dio cuenta que si hubiera estado el burro hubiera hecho ruido, hubiera estado el gallo hubiera hecho ruido, porque él se había alojado cerca de un árbol, en el árbol se había ocultado y si hubiera existido la luz de la vela, también se hubieran dado cuenta que él estuvo ahí, porque se alojó a las orillas de esa ciudad. Entonces, todo esto, lo cual le pasó a José, ¿qué fue lo que lo pudo haber llevado? Ya pusimos a Rubén, ya pusimos a la mujer de Potifar, vamos a poner algo más. Joseph tuvo una buena cualidad, el haber observado. Si él no le pregunta a estos dos presos por qué veo sus semblantes, es decir, si Joseph no se hubiera interesado en estos varones, bueno, les veo cara triste, los veo que se ven mal, es cosa que a mí no me importa, pero la actitud de Joseph lo llevó a que el propósito del creador se cumpliera. Entonces vienen pasando situaciones y todas pueden ser factores de ayudarnos a llegar a nuestro propósito o desviarnos de nuestro propósito y no decir todo me ayuda para bien, sino por qué esto que era para bien yo lo convierta en mal y venga un reclamo. Entonces, si yo se hubiera truncado ahí y no hubiera visto el bien que está haciendo el creador, sino, bueno, ellos tienen mala cara, yo también la debería de tener, yo también estoy preso, yo también me siento mal, yo debería estar más triste, yo estoy aquí injustamente, infinidad de cosas, Ansule Toba, todo nos ayuda para bien. Nuestras actitudes nos pueden llevar a que se cumpla el propósito del creador o a truncarlo. Que tengan un excelente Shabbat. Esta semana la Jactará se encuentra Sefer Amos, capítulo 2, versículo 6 al 3:8, donde de la misma manera nos narran cosas muy relacionadas al tema de esta Haftarah. Que tengan un excelente Shabbat, Shabbat Shalom.